tardes, queridos amigos, hermanos. Pues tengo en esta tarde el privilegio de cerrar el año 2021 con estas prédicas que estamos enviando, esperando pues deseándoles que todo este año que vamos a comenzar 2022 sea un año de prosperidad, un año de bendición, un año donde usted pueda realizar sus sueños, pero más importante, que pueda realizar el sueño de Dios. Pedimos pues en esta tarde que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros, para que esta palabra llegue a nuestro corazón, caiga en buena tierra y más que nada nos dé entendimiento. Se nos abre el entendimiento para comprender lo que la palabra de Dios dice, lo que el Espíritu dice a la iglesia de ahora. Bueno, en esta tarde vamos a hablar sobre un tema muy polémico, se podría decir, que es acerca de la profecía. ¿Qué es profetizar? Dice que profetizar es anunciar, es predecir las cosas distantes o futuras en virtud del don de la profecía. La Biblia, la Reina Valera, dice que profetizar también es anunciar, declarar, pregonar, proclamar y publicar. Eso nos dice la Reina Valera. Entonces vamos a ver, ¿qué es un profeta? Sabemos que profeta es un hombre, es una persona, puede ser una mujer, que tiene una relación muy íntima con el Señor, a través del cual Dios le comunica a esta persona lo que Él piensa hacer, lo que Él va a hacer. Él trae el mensaje al pueblo y Él es un profeta. Vamos a ver, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 20, versículo 7, vamos a encontrar a un profeta, que el Señor lo dijo, ¿no? Ahora devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás, pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. ¿De quién se trata? Se trata de Abraham. Vayamos un poquito atrás. Dice que Abraham tuvo algunas dificultades en su vida, ¿no? Y tuvo que tomar algunas decisiones. Y una de ellas fue que vivió como era extranjero, dice la palabra, en Gerar. Y allí reinaba Abimelec. Cuando él llegó allí, se dio cuenta que su esposa era una mujer muy hermosa. Entonces él le dijo a Sara que dijera que era su hermana. Tenían una relación, un parentesco, pero no era hermana. Entonces dice en el versículo 2, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelec de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran a él ante su palacio. El rey le gustó Sara y recordemos que palabra de rey era palabra de rey. Nadie podía resistirse a una orden del rey. Abraham no era rey, Abimelec era rey. Y dice que llevaron a la mujer, ¿no?, a presentarse al palacio. Pero Dios se le anticipó esa noche a Abimelec y le dijo, dice, esa noche Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo, eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada
Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella. Así que dijo: Señor, ¿destruirás a una persona inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Yo he actuado con tal inocencia. Mis manos están limpias. En el sueño Dios respondió: sí, yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve a la mujer a su esposo y él orará por ti porque es profeta. Mire cómo Dios declara que Abraham es un profeta. Ni capaz que ni Abraham sabía, pero Dios lo dijo. Ahora, vamos a ver otros profetas. Hay muchísimos profetas, pero hemos escogido unos poquitos para explicarles sobre esto, ¿no? Vamos a Éxodo 7:1. El libro de Éxodo 7:1. Vamos a ver de qué profetas nos está hablando. En Éxodo 7:1 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Bueno, nosotros sabemos el plan de Dios para Moisés, ¿verdad? Él fue un niño que nació en un tiempo de mucha crisis del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en opresión, estaba en esclavitud bajo el dominio de los egipcios. Y él nació justamente en esa circunstancia. La Biblia dice pues que sus padres, había una orden, un edicto del rey, que todo niño varón debería morir y que la niña mujer se la debería dejar. ¿Por qué? La Biblia dice que cuanto más los oprimían a los israelitas, más se multiplicaban. ¿Y qué hacía que Egipto, el faraón, tenga temor? Porque veía que ellos eran un pueblo diferente, un pueblo fuerte, un pueblo que tenía algo especial, una protección divina. Y así pasó. Nació Moisés, 3 meses lo tuvieron escondido, hasta que ya no lo pudieron hacer. Y su madre debe haber orado mucho. Imagínese usted en esa circunstancia. Era su último hijo. 3 hijos tenía: Aarón, María y Moisés. ¿Qué madre va a querer que le haga daño a su hijo? Creo que ella oró mucho y se dejó guiar por el Espíritu, y como todos sabemos la historia, tejió una canastilla de junco, la calefacció con brea y lo puso a la orilla del río Nilo. Pero cerquita de allí estaba su hermana María. Vio que era justamente el momento que bajaba la hermana de Faraón. Y cuando vio a ese niño, dice que ella se impactó y decidió adoptarlo como su hijo. Imagínense qué maravilla. La chica le dijo: yo puedo buscarte una madre para ese niño. Y la reina, la hermana de Faraón, aceptó y la llevó a que lo críe su mamá, lo lacte su mamá. Y así fue que Moisés se crió en el palacio del faraón. Recordemos que el faraón con el cual nació Moisés murió. Subió su hijo, y su hijo era contemporáneo de Moisés. No dice la Biblia, dice la historia, que ellos se criaron como hermanos. Se criaron porque la hermana de él lo adoptó ahí a Moisés como su hijo. Y dice que le enseñó las costumbres de los egipcios. Moisés se vistió como un egipcio,
hablaba como un egipcio, pero también dice la palabra que nunca se olvidó su verdadero origen, que él no era egipcio, que él era hebreo. Él nació con un propósito, el propósito de libertar al pueblo de Dios. Y dice la palabra, porque cuando él estaba jovencito, que intervino en un problema entre sus hermanos, y eso hizo que ellos lo vieron que él mató a un egipcio. Tuvo que huir a Madián y allá estuvo 40 años. En esos 40 años de trato de Dios, después de haber sido un hombre impulsivo, se convirtió en el ser, dice la palabra, más manso. Durante el tiempo que fue tratado, Dios lo cambió. Y dice la Biblia que allá en Madián se le apareció el Señor y le confirmó su llamado y le dijo para qué había permitido que pasen tantas cosas, y regresó a su pueblo. Pero ya no regresó como el hombre impulsivo, sino como el enviado de Dios. Y dice que él se excusó. Si nosotros leemos el libro de Éxodo, él era un hombre como usted y como yo. Y él siempre puso excusa. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a ir donde Faraón? ¿Qué voy a decir? Fue que el Señor le dijo, no te preocupes, tranquilo, yo todo lo tengo como el chavo, fríamente calculado. Voy a hacer que tu hermano Aarón sea tu profeta, no mío. No dijo mi profeta, dijo tu profeta. O sea, él va a hablar para ti. Yo voy a hablar contigo, pero Aarón va a hablar delante del faraón lo que yo quiero. ¿Sí? Así fue. Dice la palabra que no ha habido un profeta como Moisés. Vamos a ver por qué. Vamos a leer Deuteronomio 18:15. Hay un título, dice, profetas verdaderos y profetas falsos. Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo. Era cuando ya Moisés se estaba despidiendo del pueblo de Israel. Pues ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver ese fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo, lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú entre tus hermanos israelitas. ¿Quién levanta a los profetas? Dios. Dios llama. Dios levanta. ¿Y qué más hace? Dice, dice, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Un profeta verdadero es un profeta que es levantado por el Padre. Es llamado por Él, porque Él pone las palabras en su boca y dice, y Él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene, ni más ni menos. El profeta no puede darse el lujo de aumentar ni quitar. Por eso tiene que ser una persona con un oído muy afinado a escuchar la voz de Dios y con un corazón muy tratado, un corazón obediente para hacer lo que Dios le dijo, nada más. ¿Y qué más dice? Pero todo profeta, escuche, que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios, tendrá que morir. Este ministerio profético ha sido muy criticado, muy deshonrado, porque desgraciadamente han habido profetas falsos. Siempre, si nosotros vamos a la palabra, en los tiempos de los reyes, habían profetas verdaderos, que eran pocos, y habían profetas falsos, que eran muchos.
La Biblia nos dice que cuando Elías se enfrentó ante el rey malvado Acab, cuando él hizo llover fuego del cielo, habían 400 profetas de Baal contra él. Imagínense, el profeta falso es mucho mayor en número que el profeta verdadero. Por eso nosotros necesitamos tener mucho discernimiento, tener una relación fuerte con el Espíritu Santo a través de la oración, de la comunión, de la intimidad con Él, para que Él nos muestre quién es un profeta verdadero y quién no es. Vamos a leer en Deuteronomio 34:10. Es el último capítulo de Deuteronomio. Ya Moisés había muerto, ya le había encargado, le había transmitido, le había transferido sus dones a Josué. Porque hasta ahí nomás llegó Moisés, hasta sacar al pueblo de Israel, cruzarlo el desierto, y el resto le tocaba a Josué repartir la tierra. Amén. Nunca, escuche esto, más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Aquí está la diferencia, porque nunca ha habido otro profeta como Moisés, porque Moisés tuvo el privilegio de hablar con Dios, con el Padre, con el Creador, cara a cara. Dice la palabra, Dios le dijo a Moisés, contigo he hablado cara a cara, pero con el resto me van a ver mis espaldas, no van a ver mi rostro. He escuchado de muchas visiones que todos dicen lo mismo. Vi una imagen, un ser maravilloso. Le vi el cabello, le vi los pies, pero la cara nunca se la pude ver, porque el Señor ya lo había anunciado. Y por eso fue que Él ha sido el profeta más. Eso es una de sus características, haber conversado con el Padre Celestial, haber recibido las órdenes cara a cara, y también que todo lo que el Señor le decía, Él no adulteraba, se cumplió todo. Por eso es Él considerado uno de los profetas más grandes. Ahora, vamos a hablar de las características de los profetas falsos. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos advierte en este tiempo que tengamos cuidado de los profetas falsos, porque una de las señales para el último tiempo nos dijo el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 24. Ahí nos dice que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, y nos dice que nosotros, como su iglesia, tener mucha dirección, mucho discernimiento. Y vamos a ver, retrocedemos a Deuteronomio 18:15, y vamos a ver cómo aquí hay una gran característica, porque el Señor ya nos los advierte de un profeta falso y de un profeta verdadero. Ya le dijo, como le dijo a Moisés, ¿no? Dice, pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios, tendrá que morir. O sea,
Dios lo corta a un profeta falso. También dice, si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Esa es otra característica para nosotros aprender a discernir un profeta falso y un profeta verdadero. Como le digo, ahora más que nunca tenemos que tener ese cuidado. Vivimos tiempos peligrosos. Jesús nos advirtió, y se levantarán falsos maestros en mi nombre, pero no les creas. Él nos advierte, y ahora con las redes sociales es peor. Ahora por tener like, la gente hace cosas tremendas. Bueno, sigamos. En el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 31, dice, los profetas dan profecías falsas. El Señor le estaba hablando a Jeremías, que fue su profeta, que lo levantó desde niño, ¿se acuerdan? Jeremías fue un profeta desde niño. Por eso él le dijo, no digas que eres niño. Yo voy a poner palabras en tu boca, mi palabra en tu boca. Entonces, Dios tenía la certeza de que Jeremías era un profeta que hablaba lo que él le decía. Por eso aquí le está advirtiendo, le dice. Y mire, si vamos al versículo 30, le dice, algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas dan profecías falsas. ¿Sabe que cuando así sucede, especialmente en el pueblo cristiano, caemos en maldición cuando creemos a todo profeta, cuando no discernimos qué clase de profeta es? Mucho cuidado. Por eso ahora, como le vuelvo y le repito, solo el Espíritu Santo nos podrá guardar. Por eso dice la palabra, aquel que es guiado por el Espíritu, ese es verdaderamente hijo de Dios, porque a él nadie lo va a poder engañar. Y vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué nos decía Jesús sobre esto mismo de los profetas? Mateo 7:15. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. ¿Cómo lo podemos identificar? Dice, puedes identificarlo por su fruto. Una forma de identificar, por su fruto, dice. Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uva de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Eso nos manda el Señor. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo con discernimiento. No puede dejarse engañar. Y vamos ahora al capítulo 13 de Mateo mismo. Vamos a ver. Capítulo 13 de Mateo mismo, ¿no? 13:57. El 53. Cuando Jesús terminó de contar estas historias e ilustraciones, salió de esta región, regresó a Nazaret, su pueblo,
Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. ¿No es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas vivieron aquí entre nosotros. ¿Dónde aprendió esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. ¿Sabe por qué mata la profecía? La incredulidad. La incredulidad mata. Por eso dijo Jesús. Jesús dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros debido a la incredulidad de ellos. Ahora, vamos a Mateo mismo, vamos a Mateo 23. Vamos a seguir con Mateo, ¿ya? Mateo 23, versículo 31. Así que, dice el Señor, al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos. Le estaba hablando a los fariseos, no a sus enemigos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. ¿Sabe usted que la incredulidad y la religiosidad son enemigos declarados de los profetas? Por eso hay muchos ministerios que no creen, no permiten que en las iglesias se hable de la profecía ni del profeta. ¿Por qué? Porque son llenos de incredulidad y de religiosidad. Contra ellos fue que Jesús siempre estuvo en contra. A ellos fue que los enrostró, a ellos fue que los avergonzó. ¿Quiénes eran sus amigos? Las prostitutas, los publicanos, los pecadores, los ladrones. Porque Jesús dice que la religiosidad es un espíritu, un demonio muy terrible. Y dice en el versículo 34, por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. Algunos los matarán crucificándoles, y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Eso le espera al profeta verdadero. Por eso hay mucha gente que dice: yo no me meto. Es que esto no es verdad de meterse. Si no tiene el llamado a ser profeta, no se meta. Si no tiene, porque Dios al que llama capacita, equipa. Los llamados son diferentes, pero el que tiene el privilegio de ser llamado a ser la voz de Dios, tiene que hacerlo. Jesús dijo: no le temas a aquel que te puede matar el cuerpo. Teme al que mate el alma y te manda al infierno. A ese teme. Y sabe que vamos a llegar a la época de saber quién es un verdadero profeta, porque la Biblia nos enseña que el diablo va a usar este ministerio para los tiempos del fin, para engañar a la humanidad. Ya lo está haciendo, pero con mayor fuerza. ¿Por qué? ¿Qué es la profecía? ¿Qué ese es un ministerio que quién lo puso y para qué? Vamos a leer Efesios 4:11. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, primer lugar. Profetas, evangelistas y los maestros y pastores. Ellos tienen
la responsabilidad, mire, de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ser edificada en los 5 ministerios. Los 5 ministerios es la mano de Dios. Recordemos, ¿cuál es el primero? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esa es la mano de Dios. No es un invento del hombre. No, esto el Señor lo dejó establecido. Así que nosotros tenemos que creer, pero tener discernimiento. La Biblia dice, Proverbios 29:18, en la Reina Valera dice, el pueblo se desenfrena sin profecía. Cuando el pueblo no quiere escuchar la voz de Dios, recordemos que el profeta tiene que decir lo que Dios le dice, no más, ni menos tampoco. La iglesia que no quiere escuchar la voz de Dios, dice que se desenfrena en la Reina Valera. Aquí dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, porque la dirección divina viene a través del profeta, a través de la profecía, se desenfrena, porque, pero el que obedece la ley es alegre. La profecía tiene que estar en el pueblo de Dios, tiene que estar en la iglesia, pero no es la profecía muchas veces que queremos escuchar, que se va a las naciones, que va a ser grande. No, esa profecía es buena, si viene de parte de Dios, pero la profecía que nosotros necesitamos es saber que si lo que estamos haciendo le agrada al Señor, si Él está de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros, cuando el Señor, nosotros oramos, por eso, ¿sabe qué hace el Señor? Manda un profeta, envía un profeta y Él dice, ¿está bien o está mal? Y yo tengo este dicho para mi vida. Yo prefiero que el profeta me avergüence aquí, en la tierra, cuando yo todavía tenga vida y oportunidad para arrepentirme y para, si me doy cuenta que estoy actuando mal y recibo la profecía y digo, Señor, dame una oportunidad, que querer que me den solo profecía buena y ser engañada y un día llegar a la presencia de Dios y que el Señor me diga, nunca te conocí. Señor, pero si yo echaba demonios, lloraba, nunca te conocí. O sea, yo nunca estuve de acuerdo con lo que tú hiciste. Nunca me preguntaste, porque ese es el gran error de nosotros como iglesia. Hacer lo que queremos, no preguntarle al Señor. ¿Y de qué Señor hablamos? Si yo digo que Él es mi Señor, yo debo hacer lo que Él dice. Si no, no puedo decir que es mi Señor. Espero, queridos, que estas palabras, que esta enseñanza, usted la ponga por obra, la medite, le pregunte al Espíritu Santo, no la oiga por escucharla. Estamos en tiempos peligrosos. Por eso el Señor nos quiere advertir que vamos a entrar a un nuevo año. Los profetas no están diciendo cosas bonitas. El gobierno, el mundo promete muchas cosas, pero ¿a quién le creemos? ¿Creemos al mundo o creemos al profeta de Dios, a la voz de Dios? Creo que este año 2022 es el año donde nosotros tenemos que meternos más en Dios.
Tenemos que tener una relación íntima con Él y decirle, Señor, no me permitas dar ni un paso fuera de ti, porque son tiempos decisivos. Que el Señor añada bendición a su vida, a su familia en este año, en el